¿Sabías que el metanol se puede usar directamente como combustible reemplazando la gasolina en las mezclas, lo que ayuda a tener menos emisiones de contaminantes? Este es un sustituto potencial del petróleo y nuestro equipo de trabajo está encargado de obtenerlo a la concentración adecuada. El proceso que describe la formación y destilación del metanol es el siguiente, comenzando con una alimentación de 11.450 kmol/hora, principalmente compuesta por monóxido de carbono e hidrógeno. Esta corriente entra a un tren de compresores y luego se une con otros flujos de gas, formando una sola corriente, la cual aumenta su temperatura en un intercambiador de calor para poder ingresar a un reactor, donde el dióxido de carbono y el monóxido de carbono reaccionan con hidrógeno y forman metanol. Acá hay un 64% de conversión de CO y un 17% de CO2. Luego, una corriente entra al separador flash, donde parte del vapor se recicla y lo que queda se desecha. El separador opera a una alta presión y el líquido que sale contiene grandes cantidades de componentes ligeros que, si se alimenta directamente a la columna de destilación, estos se acumularán en el condensador y lo cubrirán. Se necesitaría una alta presión o una baja temperatura en este, lo que puede requerir el uso de refrigeración costosa. Por lo tanto, se utiliza un separador flash para quitar la mayor parte de los componentes ligeros antes de alimentar en la columna. Así se separa nuevamente en una corriente gaseosa que se recicla y una corriente líquida que entra a la torre de destilación, obteniéndose un destilado de 99,9% de metanol y un producto de fondo de 99,9% de agua. A continuación se presenta el flowchart. Primero que todo, se tiene una corriente de alimentación compuesta mayormente de hidrógeno, monóxido de carbono y dióxido de carbono, pero también pequeñas cantidades de agua, nitrógeno y metano. El gas de síntesis se comprime en un sistema de compresión de 2 etapas hasta 110 bar. Se unen 3 corrientes de gas en un mezclador y la corriente de gas total entra en un intercambiador de calor a 52,9 grados Celsius. La corriente de servicio viene del reactor a 267 grados Celsius y transfiere 43,9 MW a la corriente fría, elevando su temperatura a 145 grados Celsius. El gas se calienta y entra al reactor. Aquí reacciona el dióxido de carbono y monóxido de carbono con el hidrógeno, formando metanol. Las reacciones son exotérmicas y utilizan un catalizador sólido. Después, la corriente de salida del reactor se enfría y se condensa parcialmente en un intercambiador de calor, cuya carga térmica es de 100 MW. La corriente se dirige a un separador flash, donde la mayor parte del vapor se comprime y se recicla en el proceso, y una pequeña fracción se desecha, donde el metano y nitrógeno inerte se eliminan del sistema, con mínimas pérdidas de reactivos. La parte líquida se vuelve a ingresar a otro separador flash, por las razones mencionadas anteriormente, el cual opera 2 bar. Luego, el gas de salida se comprime a 110 bar y se recicla al reactor. El líquido de salida se bombea a una columna de destilación de 42 etapas, en la etapa 27. La columna funciona a 1 bar y con una razón de reflujo de 0,88. Una fracción de vapor de esta recicla por la parte superior ciertos componentes inertes que entran en la columna. Finalmente, se obtiene una corriente de fondo que contiene prácticamente solo agua y destilado que es prácticamente metanol. Para entender de mejor forma la estructura del proceso, se realizarán cambios en algunos de los flujos, como en algunas de las variables de operación del mismo. En un primer caso, se aumenta la corriente de alimentación hasta los 12.000 kmol/hora. Al ejecutar el programa COCO, podemos obtener un aumento en el caudal tanto del metanol, que es la corriente de tope de la torre de destilación, como en la corriente de agua, que es la corriente de fondo de la torre de destilación. Estos dos flujos aumentan en un 4,8% respectivamente. Ahora eliminamos los datos ingresados y vamos a hacer el próximo cambio, que es una variación en el reflujo de la torre de destilación. Para esto abrimos ChemSep y cambiamos el reflujo a un 0,3% en relación a la corriente de alimentación de la torre. Guardamos y ejecutamos. Al ejecutar el programa se obtiene que tanto la corriente de fondo como la de tope no cambian su composición ni tampoco su flujo, por lo que una disminución del reflujo mantiene la misma condición de composición tanto para la corriente de tope como para la corriente de fondo.
Para finalizar, podemos concluir que en este proceso se logra una alta separación de sus productos, ya que el metanol sale al 99% de pureza. Las reacciones que ocurren son exotérmicas. Un aumento de las corrientes de alimentación aumenta la corriente de producto, una baja en el reflujo disminuye la carga térmica de Redriot y se mantienen constantes los flujos y las composiciones de los flujos de producto. Gracias.